Compañeros, muy buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, profe, ¿y usted cómo se encuentra? Buenas tardes. Pues bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, Buenas bienvenidos a tardes. nuestra quinta sesión de formulación y evaluación de proyectos. Para hoy, lo que tenemos programado es mirar el tema del el estudio organizacional y legal, o legal y organizacional, que es un tema más bien básico, es un tema corto. Pero primero, les doy paso a la participación, muchachos, que han leído en estos tiempos de turbulencia que les haya llamado la atención. Profe, pues viendo la situación en este momento como está en la cuestión para la distribución de pronto los productos de la canasta familiar, en el tiempo por decir en el D1, que el D1 pues el centro logístico principal, si no estoy mal, es acá en la ciudad de Pereira. Y al día de ayer si no estoy mal, venían 5 vehículos bajando por la romería y los bloquearon. Es más, si no estoy mal, a algunos les pincharon las llantas. Entonces, la verdad desconozco los motivos por qué los camioneros están de pronto peleando y cuáles son los puntos que ellos quieren como tener que el presidente tenga presente. Pero debido a una reunión el día de ayer que estuvo el presidente acá, no llegaron a un acuerdo y hoy bloquearon la vía en su totalidad. Entonces eso como que tiene pues frenado la parte de ingreso de alimentos a esta zona del país. Igual pues la papa está muy escasa y en algunas partes ya triplicaron el valor del kilo. Entonces eso siempre está afectando pues los bolsillos de todas las personas en general y de eso pues las revolterías han tenido que subir el precio de los productos que tienen a la venta. Sí, ese tema está álgido porque ayer como que hubo un incumplimiento ahí, entonces volvieron a bloqueo. Yo ayer venía de Manizales, yo acostumbro a veces los fines de semana a viajar a Manizales porque mi hija vivía allá. Y eso fue, no, una vuelta a la tremenda la que tuvimos que dar para poder llegar acá y no llegamos por estos bloqueos, pero eso se está poniendo como tenaz y no se le ve como salida pronta. Yo no sé, la verdad no sé hasta dónde vamos a llegar con eso. Profe, de algo que yo sí de pronto estoy como enterado es que información que me llegó de muy buena fuente me informan de que si se van para el mes así ellos lo hacen. Si se tienen que ir 2, 3, 4, 5 meses lo van a hacer. Lo que pasa es que como y ya como el presidente dio la orden de que tenían que llegar con el SMAT de la policía y el ejército para desbloquear sí o sí. Entonces eso fue lo que más les dolió y la razón en parte. Entonces ellos que dijeron, de aquí no nos movemos, miren a ver qué van a hacer en términos pues en el léxico que ellos manejan. Entonces hay que esperar a ver, profe, como dicen por ahí, si el presidente da reversa o ellos siguen en ese estatus que están en este momento. Sí, ese tema está tenaz, Alejandro. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo de pronto por ahí vi pues un tema que me pareció bastante interesante. Igual pues de pronto yo las noticias que trato de frecuentar pues busco cosas que se alejen un poquito de lo que pues está pasando en este momento, porque pues encontrar información sobre lo que está pasando ahorita pues hasta en los mismos canales de televisión eso está inundado de ese tema. Entonces pues siempre trato de buscar como cosas un poco diferentes, y en este caso pues encontré por ahí una empresa que se llama Rocketfit, y pues me pareció bastante particular debido a que esta empresa en este momento está prestando un servicio bastante particular para las personas emprendedoras que quieren montar sus empresas online y que quieren manejar todo el tema de ventas, entregas y todo eso. Esta empresa como tal presta el servicio de que les permite crear una página en la cual les da todas las garantías para la venta y la distribución de los productos que uno como tal tenga, y no tiene ningún costo. O sea, al usted empezar a utilizar el servicio no tiene ningún costo, e incluso hasta le dan la asesoría para usted llevar a cabo su proyecto de manera online
y también le prestan el servicio de si necesita pagos con tarjeta y todo, o sea, la asesoría es totalmente completa y la retribución que ellos reciben más adelante es cuando ya su negocio empieza a generar ventas, le cobran un 2%, pero todo lo que es el inicio, el arranque del negocio, ellos todo se lo cubren. Entonces me pareció bastante interesante ese artículo. Sí, bien interesante. Sí, pues tocará, digamos, implementar cosas diferentes ahora porque si eso se sigue, el desabastecimiento va a ser grande y nos vamos a ver en serios aprietos. Hoy, por ejemplo, están hablando otra vez de la gasolina, que parece que va a volver vamos a volver al mismo problema aquí en Pereira, pues eso escuché. Entonces, eso es bien delicado. Profe, perdón, le interrumpo. Ahí me acabaron de informar de que Ecopetrol, debido al problema de ayer en Jumbo, tomaron la determinación de que no, hasta que no organicen este problema, ellos no van a seguir repartiendo combustible. Entonces la recomendación es, los que tengamos vehículos, hoy ojalá o mañana a primera hora tengámoslo lleno y de pronto busquemos un galón y tengámoslo también, porque no sabemos esto hasta qué día pueda llegar. Sí, eso escuché yo también sobre eso. Hay que aprovisionarse de combustible porque esto se va a poner peor todavía. Algo más, muchachos. Profe, yo estuve viendo una noticia sobre emprendimiento también que dice que la tasa emprendedora del país es la cuarta del mundo. ¿La qué? ¿La qué? La tasa emprendedora del país es la cuarta del mundo. Estuve viendo que hay muchos emprendimientos en Colombia y que hubo un incremento considerable con respecto al año pasado. Y también estuve viendo que los emprendimientos sociales muestran que por ejemplo, el 83% buscan generar un impacto social positivo, hay otros que buscan una mejora en el medio ambiente y hay un 19% que se enfoca en el bienestar económico. Entonces me pareció muy interesante porque las condiciones de la pandemia todo, la gente sigue interesada en el emprendimiento para la mejora de la economía y en cuanto a lo social también. Sí, eso es importante. A pesar de la crisis, tratar de salir por otro lado, porque... Sí. Muchas gracias, Laura. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a registrar rápidamente la asistencia. Michelle Esteban. Presente, profe. Daniel Castañeda. Daniel Felipe. Diego Andrés Guevara. Presente, profe. Jonathan Herrera. Presente, profe. Carlos Andrés Jiménez. Presente, profe. Ángela María Marín. Presente, profe. Julián Ocoró. Oscar Tavares. Presente, profe. Andrés Felipe Villa. Presente, profe.
Carolina García. Presente, profe. María Elena López. Presente. Luz Adriana Parra. Presente, profe. Enis. Enis Janet. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda Rojas. Daniela Valencia. Bueno, listo, muchachos, gracias. Bueno, muchachos, frente a lo que llevamos hasta aquí, hasta el estudio técnico, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Ha habido problemas con los trabajos? ¿Qué me pueden contar? Profe, a mí no me llamó ¿A quién? María Camila Jaramillo. ¿Tú estás en lista? Claro. Profe, yo también apenas me conecté. ¿Quién me habla? Daniel Castañeda. Listo. ¿Y quién más? María Camila Jaramillo sí me encontró. Ya, espérate, es que buscar en varios listados. María Camila Jaramillo. Sí, señor. Listo, listo, ya, no hay problema. Bueno, muchachos, ahora sí, entonces, ¿qué frente a lo que les estaba preguntando, lo que llevamos hasta ahorita, mercadeo y técnico, ¿cómo vamos? Bien, profe, yo tenía una inquietud, pues, con respecto a la parte, pues, como, pues, no sé si ahí encaja el tema de mercadeo, pero tenemos que crearle también como una especie de logo a la empresa, pues, o al proyecto como tal, o eso no hace parte ahí pues, de ese trabajo. Frente a eso, si hay o sea, la directriz es nombre de la empresa y nombre del producto, pero no más. O sea, si hay un logo del producto, excelente, muy bien. Si no lo hay, no hay ningún problema. Ah, listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, ¿usted me podría dar una orientación sobre el último, digamos que la última consideración que se debe tener en cuenta en el estudio de mercados, que es la determinación de la viabilidad del proyecto? ¿Ahí qué se debe hacer exactamente? Así es como un concepto que usted como evaluador
da sobre el estudio, ¿cierto? Usted da como una recomendación o unas palabras, una conclusión del estudio. Podría ser, por ejemplo, de acuerdo con las consideraciones, de acuerdo con lo tratado en esto, se considera que el proyecto desde la parte, desde el punto de vista del mercadeo es viable y ya, eso es todo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Qué más, muchachos? Profe, yo tuve una duda con respecto al canal de distribución. Digamos que yo lo estudié, lo revisé, pero y decidí por cuál lo iba a manejar, pero al final siempre quedé con la duda. Entonces yo quisiera saber si usted para cada parte que le estamos entregando del proyecto, usted nos hace como una observación acerca del enfoque que le estamos dando, o cómo sería en este caso. Sí, sí, la idea es esa. La idea es que yo les vaya dando la recomendación. Lo que pasa es que estas semanas han estado duritas. Pero sí, digamos que la idea es que yo les coloque ahí en las observaciones cómo va cada uno. En el tema del canal de distribución, pues simplemente es definir por qué, o sea, por qué método voy a comercializar. Sí, directo, por redes sociales, por grandes superficies, tienda a tienda, bueno, como sea, como se vaya a vender el producto como tal. Es como definir eso. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Qué más preguntas, muchachos? Profe, no, básicamente yo sí quería hacer como un comentario referente al ejercicio que me ha parecido muy bacano, pues, digamos, en términos de uno empezar a dimensionar todo lo que hay detrás de lograr un producto final. O sea, cuando es una microempresa o una empresa mediana o grande, muchas veces uno no dimensiona pues todo lo que se debe contemplar para lograrlo. Entonces me ha parecido un ejercicio muy bacano que le abre a uno un poquito pues como la mente ahí referente a cómo debería uno proyectar un proyecto personal a futuro, o si ya lo tiene, pues cómo lo debería mejor enfocar. Creo que el ejercicio ha sido pues muy enriquecedor. Muchas gracias. Sí, la idea es esa. La idea es que, digamos que no vamos a salir de aquí del curso. Obviamente, no voy a esperar que salgan como unos expertos en formulación y evaluación, pero que sí tengan unos conocimientos básicos de cómo se lleva a cabo el montaje de una empresa o el montaje de un proyecto y qué pasos son los lógicos, digamos, que se deben llevar paso a paso, valga la redundancia, para lograr lo que yo les comentaba desde un principio, disminuir esa incertidumbre sobre el éxito del producto como tal, el éxito del proyecto. Es eso, básicamente. Si no lo hagamos, digamos, a la loca, sino que tengamos unas bases más o menos técnicas para poder determinar cada punto. Eso es importante. ¿Algo más, muchachos? Profe, sí. Esta segunda parte, que es el desarrollo del estudio legal y organizacional, ¿se lo anexamos a la primera parte o eso es aparte? Todo es acumulativo, Luz Adriana, es decir, ustedes deben empezar el trabajo, así como les comenté yo desde la primera tutoría, con la justificación, así como el modelo que yo les di. Bueno, digamos como la contextualización del proyecto, luego el de mercado, luego el técnico, luego el organizacional y legal, o legal y organizacional, y por último el financiero, pero sí debe ser acumulativo, de tal manera que cuando lleguemos al final de las tutorías, pues tengamos ya todo el trabajo listo. Perfecto, profe, gracias. Listo, ¿qué otra pregunta, muchachos? Bueno, les voy a compartir entonces para que miremos desde la presentación, como siempre lo hacemos, el estudio legal y organizacional, y luego miramos la parte del módulo para darle rigor a la temática que nos pide la universidad como tal, lo que es el módulo del curso. Aquí tenemos el estudio legal, ahí lo vemos. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, eso es una parte
Es la parte, digamos, más simple del estudio como tal. Después de que nosotros ya hemos determinado que la parte de mercado es viable y que la parte técnica es viable, ahora vamos a mirar la parte legal, ¿sí? Es decir, qué tan viable desde el punto de vista jurídico es llevar a cabo el proyecto como tal. Entonces, ese estudio legal se trata de determinar la inexistencia de normativas que restrinjan tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos. Hablamos de costos acá pues porque obviamente esto genera costos, la creación de una empresa y la determinación, digamos, ahorita en el estudio organizacional de una nómina, de unos gastos generales y tal, pues obviamente eso genera unos costos que nos van a afectar esa proyección a futuro, que la vamos a hacer a 5 años o a 5 periodos para poder establecer la rentabilidad del proyecto como tal. Entonces, dentro de ese estudio legal, ¿yo qué hago? Yo simplemente voy y miro, los proyectos que estamos trabajando nosotros son muy básicos. Sin embargo, nos vamos a imaginar, obviamente, qué normas pueden estar impidiendo, digámoslo así, o pueden ser contrarias a lo que nosotros estamos pretendiendo. Un ejemplo, yo voy a montar una fábrica X en una parte, pero resulta que hay una restricción de plan de ordenamiento, hay una restricción de alcaldía, hay una restricción de sanidad, bueno, no sé, de muchas cosas. Entonces, lo tengo que tener en cuenta porque obviamente eso me puede desbaratar el proyecto más adelante. Entonces, desde la parte del estudio legal, pues yo simplemente miro eso, simplemente voy, hago un estudio en internet que regula el negocio mío. Por ejemplo, cuando son alimentos, pues obviamente habrá consideraciones del INVIMA, habrá otras cosas que tenga yo que tener en cuenta, otras normas, digamos, básicas, no sé si buenas prácticas de manufactura o cosas así, para poderlo llevar a cabo, que me puedan restringir. Lo que yo tengo que analizar aquí, lo que tengo que encontrar en ese estudio legal, es qué es contrario, qué norma es contraria a lo que yo estoy proponiendo. Básicamente es eso. Dentro de ese estudio legal, pues también está la viabilidad, que es el estudio de las normas, regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza y actividad económica del proyecto, o sea, la viabilidad legal del mismo, y también la constitución y formalización de la empresa, que tiene que ver con los aspectos legales, ya cómo la voy a formalizar yo ante una cámara de comercio, qué clase de sociedad voy a conformar, qué estatutos voy a colocar, digamos, allí, qué condiciones. Entonces, esta parte analiza los aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo económico del proyecto. Y es la parte de la constitución y formalización como tal. Ustedes saben que para formalizar una empresa, pues obviamente yo debo observar unos requisitos legales ante algunas entidades estatales para poder que mi empresa sea totalmente legal, que yo pueda abrir las puertas, que yo pueda comercializar mis productos de manera normal. Miramos también los tipos de sociedades como tal, como elementos del estudio legal, como los tipos de sociedades, como la constitución de la empresa, como el registro de marcas y aspectos tributarios como tal, que son importantes pues, tener en cuenta desde un principio. Dentro de los tipos de sociedades, pues nosotros podríamos constituir personas naturales con establecimiento de comercio o personas jurídicas. Las personas jurídicas pues, son un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. O sea, la persona jurídica es un grupo, una reunión, o inclusive ni siquiera el grupo, puede ser una sola persona. Ustedes saben que hoy en día la mayoría de las empresas pequeñas se crean bajo la figura de las SAS, sociedades anónimas simplificadas, que obviamente generan mayor capacidad de negociación con algunas entidades. Es decir, no es lo mismo decir mi empresa se llama Pedro Pérez y ya, y que decir mi empresa se llama Pérez Navarro SAS y tiene un NID y es una persona jurídica y tal. Eso le da, digamos, una capacidad mayor para hacer negociaciones, por ejemplo, con empresas grandes o con empresas del Estado. También pueden ser sociedades anónimas, ¿cierto? Pues conformadas por más personas. Y las personas naturales pues pueden conformar empresas unipersonales, ya casi no se ven, las EU, que eran empresas unipersonales, recuerden, hace un tiempo fueron absorbidas, digamos, prácticamente todas, debe haber muy pocas hoy en día, sobre
la figura de las SAS. Estas personas naturales son todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, que tengan capacidad de contratar, que no tengan algún tipo de interdicción, aunque la interdicción ya no existe legalmente, sino que existe, digamos, unas limitaciones para algunas personas, para los, lo que llamábamos anteriormente los interdictos, las personas que eran incapaces, digamos, de manejar sus propios bienes. Una sociedad comercial, entonces, es un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. Es una sociedad comercial, puede ir de muchos tipos, pero básicamente, digamos, trata de eso. Hay unas personas que se unen, unos ponen una plata, otros ponen el conocimiento, otros ponen la experiencia, otros ponen unos bienes, otro pone un local y se unen para desarrollar una actividad comercial. Hay varios tipos de sociedades comerciales, depende, digamos, de la necesidad que uno tenga. Hay, según el objeto social, sociedades civiles o mercantiles. Según la división del capital, podrían ser colectivas o en comanditas, según la responsabilidad, podrían ser limitadas o sociedades de responsabilidad ilimitada. Según la participación del Estado, pueden ser estatales, mixtas o privadas. Ustedes saben que hay empresas del Estado que son que pueden ser mixtas también. Según la ley de constitución, pueden ser nacionales o extranjeras, y según el origen del capital, podrían ser nacionales, mixtas o extranjeras. Hoy en día en eso, digamos, en la conformación de las empresas de corte internacional, pues se ven mucho las alianzas, lo que llamamos los joint venture, o los contratos de riesgo compartido, que son empresas, digamos, o inversionistas internacionales que vienen aquí a hacer empresa, pero pues que se unen o se asocian, digámoslo así, con unos empresarios nacionales para que sea más fácil el tema legal. Entonces, pueden haber nacionales, mixtas o extranjeras. Para la constitución de una empresa como tal, pues yo debo elaborar una minuta de constitución de la empresa, tramitar. Lo primero que debo hacer ante la Cámara de Comercio es tramitar el certificado de homonimia. En la Cámara de Comercio, ese certificado de homonimia pues habla de, cuando yo voy a montar una empresa, pues tengo que cuidar que no haya alguna ya creada con el mismo nombre o con un nombre que sea muy parecido, que se pueda confundir, digamos, cuando la gente lo escuche. Entonces, por eso se tramita el certificado de homonimia. Uno mismo lo hace allí en la Cámara de Comercio. La elaboración de la escritura pública de constitución en una notaría pública y la expedición del NIT y el RUT, que se hace ante la DIAN. También hay una información acerca de industria y comercio. Sí, la empresa pues, va a tener un local abierto, uso de avisos y tableros, el uso del suelo, es importante tenerlo en cuenta, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, y se hace pues, ante las respectivas dependencias de la alcaldía. También tramitar un certificado de seguridad, SAICO y ASIM, pero es importante si se va a manejar reproducción de música, y una visita de control sanitario. También lo que es legal, la seguridad social, la CPS, la afiliación a una caja de compensación familiar. Digamos, tiene que ver todo con la legalidad de la contratación de los empleados, la afiliación a la ARL y crear una cuenta corriente para la empresa como tal. Aquí está un cuadrito como los pasos de constitución y ante qué entidad se hace cada uno, un impuesto de registro en la gobernación, una inscripción y constitución en Cámara de Comercio, una inscripción de libros de comercio también en la Cámara de Comercio se hace, una matrícula de industria y comercio en la Secretaría de Hacienda, el RUT y asignación del NIT ante la DIAN, el certificado sanitario ante la Secretaría de Salud, el informativo de uso de suelos ante la Secretaría de Planeación y el certificado de bomberos también en la alcaldía. Podría tener, digamos, necesidad el negocio de tener todos estos requisitos o algunos no, digamos, porque hoy en día se ven muchas empresas que son totalmente virtuales, que no tienen un local, que desarrollan su actividad comercial vía redes sociales y que obviamente pues no van a necesitar este tipo de cosas. Como requisitos legales, bueno, los aportes a la seguridad social, los parafiscales, la dotación, bueno, todo esto tiene que ver con
con el manejo de personal como tal. El registro de una marca. El registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio al titular, bien sea persona natural o jurídica, para que pueda hacer uso comercial de los mismos de manera exclusiva. Es decir, cuando yo creo un producto que se llame X, pues yo lo debo registrar. ¿Por qué? Pues porque mañana o pasado mañana ese producto puede ser exitoso y alguien se puede robar el nombre, o me podría quitar el nombre si yo no tengo registrada la marca. Se ha dado pues en muchos ámbitos internacionales, a nivel de grandes empresas, en donde digamos que no se ha cuidado el tema de la marca y ha habido problemas jurídicos grandes. No sé si ya les había comentado a ustedes sobre la película de The Founder. No, profe. No, profe, no me acuerdo la verdad. Esa se llama, o sea, The Founder es el nombre en inglés, en español es Hambre de Poder. ¿Tampoco? No, profe. Es la historia de McDonald's. ¿No la han visto? Ah, sí, profe, sí, eso sí lo vi. Sí, profe, sí. Sí, esta historia es bien importante porque es un tema de registro de marca básicamente y de exclusividad, como este señor, ¿cómo se llama él? No recuerdo. Lo personifica Michael Keaton. Digamos que prácticamente les quita a los fundadores a los creadores de McDonald's, les quita la marca, les quita el logo, les quita todo. Porque ellos pues no se habían asegurado, digamos, como de tener esto debidamente registrado y tuvieron pues unos problemas jurídicos y obviamente pues alguien aprovechó y se quedó con el nombre y eso le quedó a otra persona, no a los creadores iniciales de la marca. Por eso es importante el registro de una marca. En Colombia, por ejemplo, se dio el caso, ustedes conocen una marca de unos establecimientos de pollos, de asaderos de pollos que se llaman Pollos Mario. Sí, profe. Se ven mucho por aquí, en Manizales, en Cartago y tal. Y resulta que, no sé si ya les había comentado, de pronto en alguna oportunidad, el creador de esta marca fue un señor, el señor que murió, el señor era de Marinilla, creo, o del Carmen de Viboral, no sé, creo que era Carmen de Viboral. Y él nunca registró la marca, sino que él acreditaba los negocios y los vendía. Y imagínense que una cosa bien particular, en la Gran Manzana, en Nueva York, hay Pollos Mario y no hay Frisbee, por ejemplo. ¿Sí? Frisbee no ha logrado llegar allí con una marca. En cambio, Pollos Mario sí, pero no era de una franquicia, sino que él vendía los negocios particularmente, o sea, no tuvo nunca la visión, digamos, para crear una marca, sino que iba vendiendo los negocios poco a poco. Y eso obviamente pues lo limitó, pues seguramente no tenía asesoría o no tenía alguien quien le hubiera dicho, ¿sí? Pues que hubiera podido patentar esa marca y que hubiera podido franquiciar y hubiera sido mucho más exitosa. Por eso es importante el registro de la marca como tal. Una marca como estas, como Coca-Cola, Obon, Cola Real, Inca-Cola, bueno, tiene que ver con marca del producto, nombre comercial, lema comercial, marca colectiva y marca de certificación. Todas estas yo las puedo registrar ante la SIC, Secretaría de Industria y la Superintendencia de Industria y Comercio. La marca del producto, el nombre comercial del producto, el lema, la frase que identifica, digamos, el producto como tal, la marca colectiva, podría ser cuando son varios productos, y la marca de certificación. Cuando el negocio crece, digamos, estamos hablando de negocios grandes, pues es importante tener todas estas marcas registradas. Los requisitos y documentación para el registro de una marca puede ser la verificación previa de consulta de nombre comercial, o sea, como la homonimia que hablamos ahorita, verificar que no haya otra que sea parecida o muy parecida, que pueda, digamos, confundir en algún momento a algún usuario. La verificación previa al antecedente marcario, o sea, la historia de la marca como tal, la presentación de la solicitud del registro de marca,
la presentación del certificado de existencia y representación legal y el comprobante de pago. Pues hay que pagar pues, un valor por un registro como tal. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. Bueno, sobre los aspectos tributarios, pues en cada país, pues en cada territorio, pues habrá, en cada ciudad, habrá algunos aspectos tributarios diferentes. En el país todas las empresas deben cumplir ciertas exigencias de tipo tributario para evitar sanciones por parte de la Dirección de Impuestos. Entonces es simplemente tener en cuenta todo lo que tiene que ver con tributos para esto. Las principales obligaciones en las que uno incurre al crear una empresa es el suministro de la información que de manera general o para casos específicos les sea solicitada por la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, llevar libros de contabilidad de las operaciones, hay que registrarlos ante la DIAN también, actuar como agente retenedor de impuestos cuando así lo disponga la ley. Obligaciones tributarias, pues presentar información de medios magnéticos que sea requerida de acuerdo con la ley. Los medios magnéticos pues hablan de la interacción que tengo yo con los terceros en los negocios, y es una información que le tengo yo que presentar a la DIAN anualmente en los medios electrónicos para que ellos puedan cruzar información. Y lo otro, pues recaudar obviamente las tasas y contribuciones. Tenemos obligaciones como de impuesto de renta, patrimonio, cuando existe, el IVA, la retención en la fuente, que no es un impuesto como tal, pero es una detracción, digamos, es un anticipo. El impuesto de industria y comercio, y hoy estaremos obligados a presentar todas estas declaraciones una vez ya seamos legales, digamos, con la empresa como tal. Bueno, hasta ahí, muchachos. El estudio legal, digamos, es una cosa, como ustedes lo ven, es demasiado básica, ¿sí? O sea, simplemente ir a mirar qué normas pueden estar en contra de lo que yo estoy haciendo y obviamente tener en cuenta todos estos requisitos legales que yo debo observar para poder darle, valga la redundancia, legalidad a mi empresa. Básicamente es eso. En el estudio legal, ¿ustedes qué van a decir? Hombre, miren, mi negocio es de fábrica de zapatos, pues no hay una normatividad, pero pues estábamos ajustados al plan de ordenamiento territorial, somos legales en esto, en los tributos, en los registros de Cámara de Comercio, bueno, en todas esas cosas. Porque pues habrá un tipo de negocios que no necesiten o que no tengan una normatividad especial que los rija. Verbo y gracia, por ejemplo, lo de los alimentos que les comentaba ahorita, o los medicamentos, que tienen una normatividad muy específica. Entonces, en la parte, digamos, del estudio legal, simplemente ustedes van a hacer eso, van a hacer esa contrastación y lo van a plasmar ahí en el trabajo. Hasta aquí preguntas, muchachos. Bueno, si no hay pregunta, entonces seguimos con el estudio organizacional que habla de la inversión y de la operación como tal. El objetivo del estudio organizacional es simular como el funcionamiento del proyecto para medir los desembolsos que éste generará. Es decir, es como calcular el costo de la operación como tal. Ahí miraremos el dimensionamiento físico de las oficinas, el nivel de cargos, procedimientos, gastos, cuantificación de los elementos que componen estos rubros en términos monetarios y su proyección en el tiempo. Esos son los objetivos que busca el estudio organizacional. O sea, en el estudio organizacional nosotros nos vamos a dar cuenta como cuánto cuesta la operación y nos vamos a imaginar que tenemos una nómina de tantos empleados, entonces va a costar tanto en el tiempo, que pagamos arriendo, que pagamos unos servicios públicos. Todos estos costos, digamos, inherentes a la operación de la empresa como tal o del proyecto, pues los vamos a tener en cuenta desde el estudio organizacional y eso va a ser un insumo importante porque pues eso va a alimentar el estudio financiero, que es el último que vamos a ver del proyecto, que lo vemos dentro de 8 días, cómo afecta, digamos, directamente la rentabilidad de la empresa, pues la carga de gastos que tenga, nómina y todo. Los efectos de las variables organizacionales, unos son directas, como la inversión, los costos asociados al tamaño de la operación, que ya lo vimos en
en el estudio técnico, y de manera indirecta los costos de operación derivados de los procedimientos administrativos. Allí entonces vamos a tener en cuenta, hombre, tenemos una planta de, bueno, un director, una secretaria, unos coordinadores, unos operadores, y tenemos tantos operarios. Entonces vamos a calcular más o menos la nómina para determinar cuánto vale eso sobre el tiempo, cuánto cuesta de manera indirecta. Ahí habrá unos que estén asociados de forma fija, como la parte administrativa, y otros que son de forma variable, como lo son los que son asociados al nivel de ventas. Ustedes saben que pues depende del nivel de ventas, dependerá el nivel de producción, y depende del nivel de producción, pues tendremos una planta X o una planta más grande o más pequeña. En este contenido del estudio organizacional nosotros vamos a tener las bases para definir la estructura organizacional. Vamos a definir aquí también lo que es el organigrama, es decir, cómo nos vamos a organizar, quién va a dar las órdenes, cómo vamos a estar, digamos, cómo vamos a estar organizados, valga la redundancia, en la parte operacional como tal. Vamos a hablar también de la estructura organizacional, o sea, el organigrama funcional de la empresa, la definición de los puestos de trabajo. No vamos a definir muchos, pero pues se pueden definir 2 o 3, es decir, por ejemplo, el cargo de supervisor de venta, entonces qué características debe tener, qué perfil y qué funciones va a cumplir. La tabla de sueldos y salarios, sí, vamos a tener que sacarla en Excel. Si tenemos tantos operarios, tantos funcionarios de parte administrativa, porque eso va a, digamos, alimentar la parte del costo, o lo que cuesta la operación como tal. Y vamos a determinar entonces lo que se llama el costo de la organización a través del tiempo, ¿sí? Porque con eso vamos a completar el estudio financiero. Vamos a hablar también del manual de políticas de la empresa, pero cuando hablamos del manual de políticas de la empresa no nos vamos a detener, digamos, mucho en construir un manual de políticas, sino que vamos a hablar un poquito cuando vamos a recordar, cuando hablábamos sobre planeación estratégica, que hablábamos de unos valores institucionales, ¿sí recuerdan? Que ponen las empresas, que los valores aquí son la honestidad, la idoneidad, no sé qué, el respeto, y tal, y eso lo vamos a plasmar allí. Y sobre el reglamento interno, pues no, lo vamos a dejar así, simplemente mencionado, pues porque construir un reglamento interno de trabajo es una labor de mucho tiempo, es una labor que puede llevar mucho tiempo, y eso obviamente pues de eso se encargan los abogados con especialización en derecho laboral, y eso tiene que ver con unos permisos o unas certificaciones que hace el Ministerio de Trabajo. Es decir, construir un reglamento interno no es un trabajo fácil, entonces lo dejamos simplemente mencionado. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, lo que pasa es que, pues, digamos que yo entiendo que el estudio que estamos haciendo sí, la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Es lo que pues, más o sí, menos me entendía. O sea que si yo lo estuviera haciendo en la vida real, en la vida práctica, yo haciendo este estudio debería hacer un reglamento interno de trabajo, sabiendo que eso sería como ya, si yo ya hubiera lanzado la empresa, es decir, se debería contemplar antes de hacer toda esa estructura, o simplemente, pues porque digamos que no le encuentro como la lógica hacerlo antes, si todavía no estoy tan seguro si lo voy a hacer. Por eso le comento que puede dejarse mencionado, porque obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo, la construcción de un reglamento interno vale una plata. Entonces, por eso lo dejamos mencionado solamente. Si usted ya está decidido, si usted ya confía en su proyecto y tal, pues lo puede dejar hecho de una vez, ¿cierto? Si no, lo puede dejar para después. Hay empresas que arrancan a trabajar y a los años, digamos, implementan un reglamento interno. Eso no es un requisito legal, digamos, para el inicio de una empresa. Listo, profe. Bueno, las bases para definir la estructura organizacional de la empresa, pues lo primero será la actividad que desarrolle. Lo segundo, pues importantísimo, pues el tamaño que vaya a tener la empresa, el nivel de tecnología, la naturaleza del negocio, la relación beneficio-costo de la organización. Pues sí, vamos a tener en cuenta qué cuesta esa operación y qué beneficios vamos a obtener. Y por último, vamos a mirar la estructura organizacional, que puede ser
digamos, como la construcción de un organigrama, eso sí lo vamos a hacer, que entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado. El reto en conjugarlos es conjugar los siguientes aspectos. Podría ser, para construir una estructura organizacional buena, hablar de flexibilidad, de productividad, de calidad, de trabajo en equipo y de multidisciplinariedad. Y cuando hablamos de multidisciplinariedad, pues hablamos de tener, digamos, personas que manejen varias cosas. Pues es muy difícil cuando uno empieza una organización tener, pues, alguien que sirva los tintos y alguien que lave los pocillos, pues eso será costoso, ¿cierto? No sé si sea claro ese ejemplo. Personas que manejen, digamos, varios temas, pues porque obviamente eso me va a generar una disminución en costos. Pero básicamente voy a tener en cuenta, digamos, estos aspectos. Los organigramas que se pueden, o tipos de estructuras, pues pueden ser el lineal, que es el que más se utiliza muchas veces, el matricial, que es el circular, el departamentalizado, cuando la empresa es muy grande, el híbrido, que es una mezcla entre lineal y matricial, y el monofuncional. Generalmente yo utilizo un lineal o un matricial, ¿sí? Pero pues ustedes lo pueden elegir. Hay muchos esquemas, digamos, los pueden buscar. Depende del tamaño de la empresa, de cómo se va a manejar. Aquí hay un jefe, luego del jefe vienen unos coordinadores, después vienen unos empleados, bueno, no sé, unos operarios. Ya ustedes lo miran de acuerdo a... de acuerdo al tamaño de la empresa como tal. Bueno, definir los puestos de trabajo, pues es importante porque mira que en toda organización coexisten dos estructuras que deben ser ajustadas. La estructura de procesos, o sea, lo que se hace, y la estructura de las personas. Es los que ejecutan los procesos, quién lo hace. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, la definición de cada puesto de trabajo es un anexo de unión entre estas dos estructuras. En función de aquello, hay que hacer de aquello que hay que hacer, debemos determinar qué competencia profesional es exigible a la persona que ocupe el puesto de trabajo. ¿De qué habla esto? Hay empresas grandes que llevan mucho tiempo y resulta que en esas empresas hay una funcionaria que se llama Doña Inesita, y Doña Inesita es secretaria o es asistente, y resulta que nadie sabe qué hace Inesita o cómo lo hace. Cuando Inesita se enferma, el puesto pues se para porque pues no tenemos información. Es evitar eso, es tener claro, digamos, cuáles son los lineamientos del cargo para que cuando Inesita no esté pueda llegar otra persona y pueda ejercer el cargo. Porque la empresa no se puede morir, digamos, no puede parar.
Muchachos, ¿me escuchan? En este momento, sí. Bueno, sí, qué pena con ustedes. Mira que no me he dado cuenta que el computador no estaba conectado a la luz y se descargó. Bueno, entonces les decía sobre la definición de cargos que es importante por eso. Entonces hay que tener en cuenta los elementos, por ejemplo, tareas, función, obligación, puesto y ocupación, y los procesos administrativos de recursos humanos, como el reclutamiento, la selección de personal, la formación, evaluación del desempeño y valoración del cargo. Nosotros sobre esto en el trabajo solo vamos a hacer la definición de puestos. Puede ser los que ustedes quieran, 1, 2, 3, que van a llevar qué perfil necesita ese cargo, qué perfil va a necesitar y también, obviamente, el costo que va a tener, porque eso va a alimentar, digamos, el tablero de los costos de la operación como tal. No. Profe. Profe. Profe, no se le escucha nada. Muchachos, el profesor escribió al grupo que se le cayó la conexión. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les hablaba sobre esa definición de puestos de trabajo y ahora sobre el costo de la organización. Son los costos administrativos o la tabla de sueldo y salarios. Esa la tenemos que construir. Qué pena, yo le interrumpo un momentico a ver si le entendí. O sea, nosotros en el trabajo realizamos el organigrama y realizamos las funciones que coloquemos ahí. O sea, las funciones de, por ejemplo, digamos, lo mío es una fábrica, entonces va en la parte, digamos, de proyectos o, bueno, algo que coloquemos, realizamos las funciones de trabajo. Qué pena, no te escuché bien. Profe, nosotros en el trabajo debemos colocar el organigrama y digamos que también tenemos que colocar las funciones de cada cargo que coloquemos ahí.
No, de cada cargo no, pueden escoger 1 o 2 cargos, Ok, pero no de todos los cargos, no. bueno. Listo. Profe, una pregunta. Sí, En el estudio técnico, si mal no recuerdo, hay algo que dice estudio de mano de obra. sí. O sea, ese estudio de la mano de obra en el estudio técnico, o sea, ¿cómo lo diferencio de este otro estudio que estamos haciendo en este momento? Muy sencillo, vea, en el estudio técnico yo les comenté que cuando hablábamos de mano de obra íbamos a hablar solamente de la disponibilidad, es decir, de saber si esa mano de obra que yo necesito, ese conocimiento, esos operarios especializados, sí están disponibles, solamente de eso iba a hablar. Ya aquí digo, bueno, voy a tener entonces 20 operarios, listo, entonces 20 operarios por 1.200.000 cada uno, entonces valen tanto, ¿sí? Ok, o sea, el estudio de la mano de obra es decir, saber cuántos necesito, y aquí ya estaríamos hablando de cuánto me valen esos que necesito. Exacto, sí. En el estudio técnico es básicamente disponibilidad, es determinar la disponibilidad, porque es importante. Sí, yo monto un proyecto y resulta que después necesito mano de obra calificada y no la tengo, pues obviamente ahí me quedará. Entonces, eso desde el técnico lo establezco. Pero en el organizacional sí es el costo. Eso, profe, gracias. Bueno, entonces estos costos de la organización están relacionados con los costos de personal directivo, administrativo, de servicio, las depreciaciones. Depreciaciones no vamos a tener en cuenta, los servicios públicos, los arriendos, gastos de mantenimiento, seguro, prestaciones, entre otros. Bueno, todo lo que tenga que ver con la operación como tal, eso lo voy a tener en cuenta. Las depreciaciones no nos vamos a meter con depreciaciones. Aquí, digamos, en el manual de política de la empresa, el documento que incluye las intenciones o acciones generales, se parece un poquito, como lo que yo les comentaba ahorita, a un trabajo de planeación estratégica donde habla sobre valores organizacionales. Reglamento no vamos a hacer, no lo vamos a mencionar, pues lo mencionamos, pero no lo vamos a trabajar, vuelvo y les digo, porque eso es un cuento ya largo, eso no nos corresponde a nosotros, eso ya lo hacen abogados especializados en eso. Muchachos, preguntas hasta aquí sobre organizacional y legal. Bueno, aquí ya en la parte del módulo, como para darle, digamos, rigor a la temática, nos dice que el estudio legal y organizacional, dice, una vez realizado el estudio del mercado y el técnico, se han definido en parte la viabilidad del proyecto hasta ese momento. Y es importante definir el tipo de sociedad que se ha de constituir y su estructura organizacional. Eso es lo que vamos a hacer aquí, que le permitirá desarrollar su objeto social. El producto o servicio identificado como oportunidad de materialización del proyecto será igualmente determinante en la definición de la forma jurídica de la empresa y el carácter de la sociedad en lo que respecta a si es una sociedad sin ánimo de lucro o una sociedad con... Bueno, depende del tipo de sociedad que ustedes quieran constituir o quieran plasmar ahí o quieran dejar, digamos, determinada. Hay muchos tipos de sociedades. Aquí nos habla de sociedades con ánimo de lucro, como empresa unipersonal, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas SAS, sociedad de economía mixta, empresas asociativas de trabajo, sociedad extranjera, entre otras. Entidades sin ánimo de lucro, pues bueno, todas las conocemos, son aquellas que tienen que demostrar que no trabajan por perseguir un beneficio económico. Sin embargo, pues eso es difícil. Entonces ellas están obligadas a que cada que generen en un periodo contable un excedente financiero, lo inviertan al periodo siguiente en beneficios para sus asociados o sus beneficiarios. A eso se obligan las entidades sin ánimo de lucro. Habrá asociaciones, corporaciones, fundaciones, entidades de la economía solidaria, cooperativas, bueno, todo esto.
Hay muchas ahí del sector solidario. Dice que al constituirse la empresa se debe tener en cuenta los aspectos legales para su formalización, tales como tipo de persona jurídica, ya lo vimos, el documento de constitución también, trámites para el registro del RUD ante la DIAN, trámites para el registro mercantil en Cámara de Comercio, trámites de funcionamiento de uso de suelos, de seguridad social, para fiscales, bueno, todo esto. La estructura organizacional define las áreas funcionales, el organigrama de la empresa, los procesos administrativos, la estructura de cargos, remuneraciones del personal. Pero lo vamos a ver así tan simple como se los presenté ahorita en las diapositivas. Es simplemente hacer el organigrama, definir 1 o 2 cargos y obviamente sí definir el costo, como simplemente multiplicar el número de empleados por el valor de la nómina y llevar eso a una proyección a unos 5 periodos. Funciones, departamentos más comunes de las empresas, pues habrá dirección y gerencia, puede haber compra, recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, comercial y ventas, administración y finanzas. Depende, digamos, del tamaño de la empresa, pues podrá ser el organigrama, ¿cierto? Habrá unos muy sencillos porque sea una empresa muy pequeña y habrá otros que sean un poquito más grandes porque el tamaño así lo obligue a tener, por ejemplo, un departamento de finanzas, un departamento de compras, o de producción, o de recursos humanos, o de marketing. Bueno, y el estudio ambiental, pues, se definirá solamente para aquellos productos que lo requieran, de pronto alimentos, o no sé, algunos otros, que tengan que, por norma, ustedes lo estudian, lo averiguan, tener en cuenta algunas consideraciones ambientales, como de desechos, de residuos y cosas por el estilo. Creo que ninguno lo tiene, no sé, pero pues digamos que es importante tenerlo en cuenta porque cuando yo voy a constituir, digamos, un proyecto, a llevar a cabo un proyecto, pues es importante tener en cuenta el tema ambiental. Ustedes saben que hoy en día eso es muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay empresas, obviamente, y países europeos que no le compran a una empresa que no cumpla, que no compruebe que cumple con la normatividad ambiental. Entonces, por eso es importante. Habla sobre los residuos inorgánicos que son susceptibles de un proceso de valorización para su reutilización, residuos reciclables, residuos sólidos. Bueno, eso lo conocemos nosotros. Sobre análisis de riesgos, no lo vamos a incluir en el proyecto, lo vamos a mirar simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Todo proyecto tiene un riesgo, toda actividad humana tiene un riesgo, todo negocio tiene un riesgo, ¿cierto? Yo debería, digamos, como establecer cuál es el riesgo más posible, digámoslo así, más probable que tenga mi negocio, dejarlo establecido y dejar también establecido unas actividades de mitigación. Pero esto lo vamos a dejar simplemente como temática, no lo vamos a incluir en el proyecto. Este estudio de riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto, que incluye los procesos de identificación, análisis y plan de respuesta, así como el monitoreo y control de los riesgos de un proyecto, pero lo vamos a dejar como temática, recordando siempre, todo proyecto, toda actividad humana, todo lo que hacemos todos los días tiene un nivel de riesgo y nosotros estamos obligados, digamos, hay gente que dice que el riesgo se puede eliminar. No, el riesgo no se elimina, el riesgo se gestiona, el riesgo se mitiga por medio de, no sé, pólizas de seguro, por muchas cosas, operaciones de cobertura financiera, muchas cosas, pero no se puede eliminar. Dentro de los riesgos de proyecto, pues obviamente habría que identificar que es el proceso por el cual se determinan los riesgos inherentes, hacer un análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo también, si lo puedo llevar a cabo y saber más o menos como qué me costaría a mí que ocurra un siniestro, planificar la respuesta. Hay una cosa que, digamos, las empresas de tamaño importante, de pronto ustedes lo conocen, si alguien trabaja en una empresa grande, una cosa que se llama el SARO, ¿sí lo han escuchado? El SARO. No, profe. ¿El qué, profe? SARO, el SARO es el Sistema de Administración del Riesgo Operativo.
Las empresas grandes están obligadas por norma a tener unos trabajos, digamos, o unos proyectos sobre SARO. Y dentro de ese SARO hay una cosa que se llama el PCN, el Plan de Continuidad de Negocio. Cuando una empresa es muy grande y ahí está, digamos, atendiendo una población grande o un negocio grande en el mercado, pues está obligada a tener un plan de continuidad de negocio. Es decir, ese plan de continuidad de negocio le dice cómo puede seguir generando los servicios, o sea, atendiendo a sus clientes en el evento de que ocurra algo, en el momento en que ocurra algo, una catástrofe, alguna cosa. Entonces, digamos, depende del tamaño de la empresa, tendrá que tener un análisis de SARO y tendrá que tener un análisis de PSN, de Plan de Continuidad de Negocio. Planificar también la respuesta a los riesgos y monitorear y controlar los riesgos como tal. Y hasta aquí viene el tema de estudio legal y organizacional con el tema de los riesgos. Vuelvo y repito, este tema de riesgo lo vamos a dejar aquí como, digamos, como temática, pero no lo vamos a incluir, no le vamos a incluir al proyecto los riesgos más importantes. No sé si haya, muchachos, preguntas hasta aquí, dudas. No, profe, pues hasta el momento bien. Bueno, entonces, por temática, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí hoy. Este tema era corto más bien. Dentro de 8 días nos veríamos para trabajar el estudio financiero.